mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Y en este momento vamos a escuchar la voz de nuestro Dios. Dice el salmista: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vamos a escuchar la poderosa palabra de nuestro Dios a esta hora de esta noche. Nuestro hermano Raúl Díaz nos va a estar ministrando en el mensaje, en la palabra de esta noche. Puedes activar el micrófono, Raulito, y que el Señor te bendiga grandemente. Hola, muy buenas noches, queridos y amados hermanos. Reciban todos un fuerte abrazo de mi parte. Qué alegría, qué gusto poder estar una noche más junto a cada uno de ustedes. Hemos estado durante más de 4 meses juntos, orando, alabando y glorificando a nuestro Dios como una sola familia. Y durante este tiempo, durante estos 4 meses, hemos atravesado momentos difíciles. Hemos visto mucho sufrimiento, hemos visto muchas, pero muchas tribulaciones en medio del pueblo de Dios. Hemos atravesado por momentos muy, pero muy fuertes, al punto de que muchos de ellos pensábamos que eran más fuertes que nosotros o que parecían casos imposibles, y Dios lo ha hecho posible. Pero hemos visto cómo el pueblo de Dios se ha afligido. Hemos visto en los rostros de nuestros amados hermanos muchas, pero muchas lágrimas durante este tiempo. Vamos a estar considerando hoy la palabra de Dios en 2 de Corintios, y es interesante que Pablo, cuando escribe la segunda carta de Corintios, a lo largo de toda la segunda carta de Corintios, va a resaltar, va a relatar, va a hablar acerca de muchas adversidades, de muchos momentos difíciles que él tuvo que atravesar, de muchos momentos de dolor, de tristeza, por grandes tribulaciones que tuvo que atravesar, y que cuando escribe la segunda carta de Corintios, probablemente alguno de ellos aún está atravesando. Así que vamos a estar recorriendo un poco la segunda carta de Corintios para entender el contexto de la carta y poder así llegar al texto que queremos desarrollar en esta noche. Si ustedes leen conmigo en el capítulo 1 de la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo va a comenzar bendiciendo el nombre de nuestro Dios en el versículo 3, pero si leemos el versículo 9, mira lo que va a decir el versículo 8 y versículo 9. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira la tribulación que tuvieron que pasar, mira la dificultad que tuvieron que vivir, al punto de que ellos pensaron que no iban a poder conservar la vida. Mira cómo comienza el versículo 9. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo se sintió que su vida llegaba al final. Pablo sintió que ya no había esperanza de poder conservar la vida. La situación que atravesó fue tan, pero tan fuerte, que él llegó a pensar que de esa no iba a poder seguir, no iba a poder salir, no iba a poder continuar. En el capítulo 2, desde el versículo 1, Pablo nos va a hablar y va a relatar acerca de algunas tristezas y cosas difíciles que también con las que tuvo que lidiar. Versículo 1 del capítulo 2 dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, pues si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, si aquel a quien
sino aquel a quien yo contristé. Versículo 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristezas. Es probable que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta está pasando por momentos de adversidad, por momentos de tristeza. Miren lo que va a decir el versículo 4, de ahí del capítulo 2. Porque por la mucha tribulación y angustias del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os tengo. Mira cuando Pablo escribe esta carta, está pasando por muchas tribulaciones, hay angustia en su corazón y sus ojos se han llenado de lágrimas. Si nosotros vemos el capítulo 4, mira cómo comienza el versículo 8, capítulo 4, mira cómo comienza el versículo 8, solo la primera parte, que estamos atribulados en todo. Tribulaciones, están pasando por tribulaciones, están atribulados en todo. Si nosotros vemos el versículo 17 ahí del capítulo 4, dice, porque esta leve tribulación momentánea, vuelve a hablarnos acerca de tribulaciones en el capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Mira todas las cosas que él tuvo que lidiar o por las cosas que ellos tuvieron que pasar. En azotes, en cárceles, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Si nosotros vemos el capítulo 7, versículo 4, mira cómo va a terminar el capítulo 7, versículo 4, dice el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Versículo 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera y conflictos de adentro y temores. Mira todas las circunstancias que el apóstol Pablo tuvo que atravesar. Y en el capítulo 11, versículo del 23 en adelante, nos va a continuar hablando acerca de muchas tribulaciones. Mira el 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros de ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos a lo largo de toda la segunda carta de los Corintios? Pablo va a relatarnos muchos momentos de adversidad, muchas tribulaciones, muchos momentos de grandes dificultades, muchos padecimientos, tristezas, lágrimas, dolores que él tuvo que atravesar y que probablemente él cuando escribe la carta aún está pasando. Y eso me hace pensar inevitablemente, eso me hace pensar en nosotros, que aunque por circunstancias distintas, aunque por situaciones diversas y diferentes, hemos tenido que atravesar por muchas tristezas, por muchos dolores, por muchos sufrimientos, por grandes tribulaciones, por cosas que aún parecían
mucho más fuerte que nosotros. Pero hay algo lindo. Siempre hay algo lindo en la palabra. Hay algo maravilloso, hay algo lindo en el capítulo 4. Vamos a concentrarnos en el capítulo 4. Mira lo que va a decir el capítulo 4, versículo 8. Hay algo que yo quiero que nosotros entendamos en esta noche. Capítulo 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no en desesperos, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mira lo que va a decir el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es probable que tú y yo nos hayamos sentido, nos estemos sintiendo o nos sentiremos en algún momento, como lo dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 8 y en el versículo 9, quizás por circunstancias distintas a las que está pasando el apóstol Pablo, pero es probable que usted y yo hayamos llegado en esta noche con nuestros corazones atribulados en todos, que nos estemos sintiendo en apuros, que nos estemos sintiendo perseguidos o que probablemente nos estemos sintiendo derribados. Sea como sea que usted se encuentre, sea como sea que usted se sienta en esta noche, Dios y Pablo quieren que usted sepa algo. La primera cosa que quiero resaltar es que usted y yo no estamos solos. En medio de las dificultades, en medio de los padecimientos, en medio de las tribulaciones, usted y yo no estamos solos. ¿Por qué? Versículo 8, atribulados, pero no estamos angustiados. ¿Por qué no estamos angustiados? En apuros, mas no desesperados. ¿Por qué no estamos desesperados? Versículo 9, perseguidos, pero mira lo que dice después. No desamparados. No estamos desamparados, hermanitos lindos. No estamos solos. Tenemos a un Dios todopoderoso que está con nosotros. Ahora bien, sé que usted puede estar pensando, pero ese no es el contexto inmediato del pasaje y eso es lo que vamos a desarrollar en esta noche, en estos 10 minutos que nos quedan. Quiero que veamos una realidad, quiero que veamos unos puntos resaltantes importantes aquí en el capítulo 4, porque cuando nosotros hablamos de tribulaciones, de padecimientos, de sufrimientos, es bonito, es bueno, nos fortalece, nos anima el hecho de pensar que no estamos solos, que no estamos desamparados, que no estamos desesperados a pesar de las aflicciones y los dolores. Pero hay algo aquí en el pasaje, en el capítulo 4, que es mucho más bonito que eso. Y que Pablo quiere que usted y yo nos concentremos en eso. La primera cosa que quiero que veamos aquí en el capítulo 4 y que es importante entender es que, hermanito, míreme un segundo. A pesar de las tribulaciones, de los dolores, de los sufrimientos, de las adversidades que usted y yo podamos estar atravesando en este momento, es importante que usted sepa algo y que usted recuerde algo. Aún en medio del dolor, aún en medio de la adversidad, aún en medio del sufrimiento, mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Hermano, quiero que sepa que aún con dolor, aún en sufrimiento, aún en adversidad, usted y yo tenemos un ministerio. Dios nos ha dado un ministerio. Según el versículo 1, un ministerio según la misericordia que hemos recibido. No un ministerio que tenemos por nuestros méritos, no un ministerio que tenemos por nuestras fuerzas, no un ministerio que tenemos por nuestra elocuencia, sino un ministerio que hemos recibido por su misericordia. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios ha sido misericordioso con el apóstol Pablo
y le ha encargado, le ha dado y nos ha dado a nosotros un ministerio. Mira el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes nosotros mismos para pensar algo, como de nosotros mismos, sino que la competencia proviene de Dios. Mira el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él nos ha dado un ministerio por medio o gracias a su misericordia. Él es el que nos ha hecho actos. Él es el que nos ha dado las capacidades. Ahora, ¿cuál es el punto aquí en Corintios 4? ¿Por qué Pablo comienza hablando de eso en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta adversidad? Hermano, aunque usted esté sufriendo, aunque hayan padecimientos, aunque hayan dolores, no deje de desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado por su misericordia. No dejemos de desarrollar ese gran y hermoso ministerio que Dios nos ha dado. Es bonito pensar que contamos con Dios en medio de las aflicciones. Pero ¿qué tal si les digo esta noche que aún en medio de tus aflicciones, Dios cuenta contigo para desarrollar el ministerio? ¿Qué tal si te digo que esta noche Dios quiere contar contigo a pesar de tu sufrimiento, de tu adversidad, para poder lograr todo su propósito eterno? Mira este ministerio que Dios nos ha dado por su misericordia. ¿De qué se trata este ministerio? Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Este misterio que Dios nos ha dado. ¿Saben cuál es, hermanito lindo? El que podamos anunciar la palabra de Dios, que podamos manifestar la verdad de Dios que tiene que ver con el evangelio y la salvación. Mira el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, Dios te ha dado el ministerio de comunicar este mensaje poderoso que tiene que ver con el evangelio. Versículo 4, vuelve a hablar del evangelio, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciese la luz del evangelio. Mira cómo comienza el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 3, evangelio. Versículo 4, evangelio. Versículo 2, hablar la palabra de Dios, manifestar la verdad. Versículo 6, mira cómo termina. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Dios te dio el ministerio de anunciar su evangelio. Dios te dio el privilegio de anunciar esa poderosa palabra que tiene el suficiente y absoluto poder para transformar vidas. Contamos con Dios en medio de las adversidades, sí. Pero aún en medio de tus adversidades, Dios quiere seguir contando contigo. Amén. Tenemos este bonito ministerio, hermanos. Somos privilegiados. Dios nos ha dado el más importante ministerio que alguien puede tener en la vida, que tiene que ver con el hecho de anunciar el evangelio. Somos privilegiados, hermanos. Por eso predicamos, por eso anunciamos, por eso hablamos. Por eso Dios quiere que aún en medio de las adversidades, de los sufrimientos y de los dolores, usted y yo podamos seguir desarrollando este maravilloso ministerio. 4 meses de sufrimiento, sí,
pero 4 meses que no hemos dejado de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren cómo comienza el versículo 7. Tengo que apurarme un poco porque si no Danielito me va a cortar el internet como el día lunes. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. Hermano, hermanito lindo, míreme un poco. No solamente tenemos un ministerio hermoso. No solamente tenemos un ministerio precioso, maravilloso, sino cómo comienza el versículo 7. Pero tenemos este tesoro. Hermanito lindo, usted y yo tenemos un tesoro. Aún en medio de las adversidades, con todo y los sufrimientos, con todo y las lágrimas del apóstol Pablo, con todo y los padecimientos, con todas las grandes luchas que tenía, él tenía y nosotros tenemos un tesoro. Qué maravilloso es nuestro Dios que tenemos este tesoro glorioso. Pero tenemos este tesoro, comienza diciendo el versículo 7. Tú y yo, por la misericordia de Dios, tenemos un tesoro que tiene un valor incalculable, un tesoro que necesita ser compartido, un tesoro que no podemos esconder, un tesoro que no podemos callar. Por eso el cristiano, en medio de los sufrimientos, en medio de las adversidades, aún con dolores, aún con lágrimas, no deja de anunciar este maravilloso tesoro, no deja de compartir este maravilloso tesoro, no lo esconde, no lo guarda, no se calla. Porque lo que usted y yo tenemos es muy, pero muy valioso. Amén. Miren lo que va a decir. Es por eso que nosotros, en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia, sea cual sea la que estemos atravesando, debemos anunciar el evangelio. Este tesoro maravilloso que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Mira lo que decía en el versículo 5 del capítulo 4. Sino a Jesucristo como Señor. Usted y yo en medio de los sufrimientos debemos anunciar a Jesucristo como Señor. Aún en medio de la adversidad debemos anunciar a Jesucristo como Señor. No podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído y este tesoro tan grande que Dios nos ha dado. No podemos dejar de compartir esta gran y maravillosa bendición y este gran tesoro. El tesoro que Dios nos ha dado a ti y a mí es para que tú y yo lo compartamos con otros. Por eso el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 4, versículo 13, mira lo que dice el 4:13. Pero teniendo este mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, ¿qué hizo el apóstol? Aún en medio de adversidades, aún en medio de sufrimientos, aún en medio del dolor, aún en medio de los padecimientos. Creí, por lo cual hablé. Hermanito, predicamos en todo tiempo, hablamos en todo momento, compartimos el tesoro a cada instante. No importa lo que estemos atravesando, no importa nuestro sufrimiento, no importa nuestro dolor, aún en medio del dolor, Dios nos ha dado el ministerio y nos ha dado el tesoro para que nosotros podamos compartirlo. En luchas, en pandemias, Masaru, la iglesia sigue trabajando, seguimos predicando, porque este maravilloso tesoro es para compartirlo. Ahora, para ir terminando, versículo 7. Dios nos ha dado este tesoro que tiene que ver con el evangelio, pero nos lo ha dado ¿en qué? Según el versículo 7, en vasos de barro. En vasos de barro. La expresión en vasos de barro es una referencia a nosotros mismos. A pesar de las luchas o en medio de las luchas,
A pesar de que nuestro cuerpo, mira lo que pase con nosotros, a pesar de lo que pase con nosotros, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque nuestro cuerpo se desgaste, aunque las luchas y las situaciones sean fuertes, aunque físicamente nos agotemos, aunque nuestro hombre interior se vaya desgastando. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciese. Tenemos un edificio, una casa no hecha a mano, eterna en los cielos. Aunque nuestras vidas se desgasten, aunque las situaciones nos causen dolor, aunque este cuerpo, aunque este tabernáculo se deshiciese, nosotros tenemos que seguir predicando, que seguir hablando, que seguir compartiendo este maravilloso tesoro. Amén, hermanos. Siéntase privilegiado, agradecido, que aunque somos débiles, frágiles, comunes, sin honra, Dios haya pensado en ti, haya pensado en mí y nos haya compartido este gran y maravilloso tesoro y nos haya dado este precioso ministerio. Siéntase bendecido, siéntase privilegiado, siéntase honrado por Dios, que a pesar de que somos débiles, somos frágiles, somos comunes, Dios haya pensado en nosotros para darnos este ministerio y para compartirnos este maravilloso tesoro. Amén, hermanos. El tesoro es de Él. Final del versículo 7, el poder es de Él. Por eso nosotros, hermanitos, versículo 8, aunque estemos atribulados en todos, aunque seamos perseguidos, aunque estemos derribados, aunque estemos en apuros, seguimos predicando, seguimos anunciando, seguimos compartiendo este maravilloso tesoro. Amén. Ahora bien, hermanos, para ir terminando ahora sí, ya lo he dicho como 3 veces, se me ha pegado un poco de mi hermano Pedro Sánchez. Es la cercanía que tenemos. Convivimos mucho tiempo juntos, entonces es inevitable. ¿Cuál es el punto, hermanos? A pesar de todas las adversidades, capítulo 4, versículo 1 al final. No desmayemos. No desmayemos. Venga lo que venga en nuestras vidas, haya o no haya sufrimiento, hayan tribulaciones, hayan lágrimas, hayan adversidades, no desmayemos. Sigamos desarrollando este ministerio precioso que Dios nos ha dado y sigamos compartiendo este gran, incalculable tesoro que Dios nos ha dado. Versículo 16. ¿Cómo comienza? Por tanto, no desmayemos. Hermanito, no desmaye, no decaiga, no flaquee. Sigamos fuertes, sigamos firmes, sigamos predicando, sigamos anunciando a Cristo en nuestras vidas. Con una convicción, con una firmeza. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Él nos va a resucitar. Tenga la convicción, final del versículo 5, que pase lo que pase en esta vida. Tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso no nos preocupa lo que pasemos aquí. Seguimos predicando, seguimos compartiendo el tesoro, seguimos cumpliendo nuestro ministerio,
porque sabemos y tenemos la convicción y la certeza de que un día vamos a resucitar para estar para siempre con Él. Vamos a morar en esta casa no hecha de manos, en esta casa eterna. Vamos a estar para siempre y por siempre en el cielo. Pero mientras eso pasa, aún en medio de las adversidades, desarrolle su ministerio. Comparta el tesoro precioso que tiene que ver con el Evangelio. Salga esta noche de esta sala hablando de Cristo, compartiendo a Cristo, predicando el Evangelio. Capítulo 6. Roguemos a la gente, reconcíliense hoy con nuestro Dios. Que las adversidades y los sufrimientos no nos hagan cerrar la boca, al contrario, que nos hagan hablar con mucha más fuerza, con mucha más convicción, y que nunca, pero nunca, dejemos de desarrollar este ministerio hermoso que Dios nos ha dado. Incline su rostro conmigo y vamos a orar.